La voz del Espíritu de Profecía. Podemos confiar en los escritos de la hermana White. Después de estudiar unos 5 a 6 semanas en profundidad el tema sobre la autoridad de la hermana White y la Biblia, ahora vamos a introducirnos en el siguiente paso. ¿Qué podemos hacer después que hemos estudiado y hemos reconocido el valor espiritual y el valor de la revelación del espíritu de profecía a través de la hermana White? Hermanos, lo único que podemos hacer, hermanos, es confiar en su palabra. Darle ese peso que tiene a ella, reconocerlo, leer sus palabras, leer sus escritos y saber que ella nos va a dirigir a buen pasto, que es la palabra de Dios. No podemos rechazarla, no podemos dejarla a un lado como que si no vale nada. Tenemos que entender que el mismo Jesús habló a través de ella y por lo tanto el mensaje que debemos de tener es un mensaje de Cristo Jesús, no de ella, de Cristo Jesús. Y es importante que la iglesia adventista comprenda y entienda este tema como debe de ser. Pues muy bien, después de leer, después de estudiar estos temas, que confiemos en Dios, tenemos que leer sus escritos, hermanos. Al igual que lo hacemos con la Biblia, que oramos, que buscamos la divina sabiduría de Dios, al igual que hacemos esto, tenemos que hacerlo con los escritos de la hermana White. Tenemos que leerla a ella todos los días, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que arrodillarnos, tenemos que ayunar para comprender sus mensajes, al igual que lo hacemos con la palabra de Dios. Aleluya, hermanos. ¿Sí? Esta oración nos va a ayudar a comprender mejor qué quiso decir ella, qué quiso decir Jesús en cada momento que ella fue inspirada por parte de Dios. Y hermanos, uno de los mayores temas, hermanos, que quiero ahora mencionaros es que todavía hay muchos que desconfían en el espíritu de profecía. Lo peor que tú puedes hacer es desconfiar de una persona. Si tú desconfías, ya no importará quién es, lo que ha hecho, lo que dice, lo que significa. Siempre estaremos descartando completamente y automáticamente a la persona sin importar quién sea. Y hoy, hermano, te invito a que tú puedas confiar, a que tú puedas dejar tus barreras, tus prejuicios y intentar enamorarte de los escritos de la hermana White para que de esta forma, hermanos, te lleven a esa salvación que es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás casado con una mujer o con un hombre y en este caso no confías en la persona, no confías en a dónde va, qué dice, qué hace, qué piensa. Sí, al final se convierte en un calvario. Siempre estás mirando su teléfono, su correo, siempre estás preguntando a dónde va, con quién fue. No, hermano, no. Así no podemos vivir. Tenemos que confiar enteramente en esa persona para convivir con ella. Pues igual, si queremos convivir con los escritos de la hermana White, tenemos que confiar enteramente en ella y en Cristo Jesús.
¿ok? No podemos desconfiar de esta forma. Y yo te digo a ti un ejemplo que se encuentra en la Biblia y se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Os acordáis ahora que el pueblo de Israel, después que se establece en Canaán, pues allí ellos ven que otros pueblos tienen reyes, porque ellos no sacaron a todos esos pueblos de Canaán? Sí, Dios se lo dijo: sacad a todas estas personas de Canaán, porque esa tierra es vuestra. Pero ellos perdonaron y dejaron a muchos pueblos vecinos. Pues vieron que esos pueblos tenían reyes, que esos reyes llevaban a la guerra al pueblo. Y entonces el pueblo de Israel pidió a Samuel un rey. Y entonces Samuel habló con Dios: Señor, me están desechando a mí. Porque Samuel era un juez en ese tiempo, fue el último juez. Y Dios le dijo: Samuel, no te preocupes, hijo mío, a ti no te están desechando, me están desechando a mí. ¿Qué significa esto, hermanos? Si tú desechas la voz de Dios a través del espíritu de profecía, tú no estás desechando a la hermana White. Tú no estás desechando a esa mujer, ¿me entiendes?, que se presenta como profetisa. Oh, no. Estamos desechando al mismo Jesús, al mismo Dios. ¿Sí? Estamos incumpliendo su palabra por medio de rebajar o reducir los escritos de la hermana White. Hermanos, esto es muy importante para nosotros como iglesia verdadera del tiempo del fin. No podemos permitirnos por ningún punto o coma, ¿sí?, desviarnos de la palabra de Dios, y el espíritu de profecía entra dentro de esa palabra de Dios. Aleluya, hermanos. Mira, uno de los grandes puntos teológicos, hermanos, que quiero ahora presentaros la desconfianza, o un ejemplo de desconfianza del pueblo adventista sobre los escritos de la hermana White, hermano, y esto a mí me entristece mucho, ¿ok? No quiero criticar, o no quiero de ninguna otra manera hablar mal de mi iglesia, hermano, que es mi iglesia, pero quiero que solamente veas hasta qué punto de ignorancia, repito, hasta qué punto de ignorancia hemos llegado, no solamente a esferas bajas de la iglesia, sino a la más alta esfera teológica, como ahora te lo voy a presentar como un ejemplo de desconfianza absoluta en el que tenemos que romper, hermanos, este hecho de una u otra forma. Para ello, hermanos, vamos a continuar hablando de Apocalipsis 1:10. Este texto, hermanos, revela, como dije antes, uno de los textos o uno de los conceptos que más se ha investigado, que más se ha buscado razonar para ver qué significa. Veamos todos aquí Apocalipsis 1:10, ¿qué nos dice? Apocalipsis 1:10 nos dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Hermano, todavía se sigue discutiendo mucho qué significa, en este caso, en el día del Señor. O sea, Dios inspiró a Juan, ¿sí? Inspiró a Juan por primera vez en Juan capítulo 1, versículo 10, dice: en el día del Señor. Dios le presenta visiones a Juan. Y ahora nosotros como adventistas, iniciando cualquier tema profético, tenemos que averiguar qué significa en el día del Señor, ¿sí? Mira esto bien. Muchos han pensado
que este día del Señor puede tener varios significados. El primero fue que en el día del Señor significaba que en el tiempo de los judíos, de los romanos, había un día específico dedicado al emperador romano. Y por lo tanto, muchos entienden que este día del Señor se refiere a cuando Juan fue inspirado en el mismo día del emperador romano, que sería como si fuera su cumpleaños como pontífice, su cumpleaños como emperador, ¿vale? Pues muchos piensan que ese día fue elegido por Dios para declararle sus visiones en Apocalipsis 1:10. Muy bien, otros hermanos, apuntan, como más adventistas, apuntan que este día se refiere a la segunda venida, ¿sí? Se refiere a cuando Cristo venga en potestad, cuando venga en terremoto, cuando venga con fuerza, ¿sí? A buscar a su pueblo y a dejar a aquellos que nunca le han seguido, ¿sí? ¿Y en qué se basan ellos para decir que se refiere al tiempo del fin cuando Cristo venga por segunda vez? Esto se encuentra en Joel capítulo 2, versículo del 1 al 2. Leamos Joel 2 del 1 al 2. Fíjate lo que dice, hermano. Fíjate lo que dice. Dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi mismo santo monte. También todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Si tú lees todo el capítulo de Joel 2, te darás cuenta, hermanos, que habla específicamente en esta parte de ese día terrible que vendrá, no para el pueblo de Dios, sino para aquellos hermanos que no están conforme a su ley, ¿vale? Pero ahora, hermanos, quiero presentaros cómo se llevó a cabo un ejemplo o un hecho que pasó en España. Veamos esto bien. Un pastor en España estuvo en una de las iglesias en la que uno de mis hermanos estaba allí sentado, y el pastor empezó a hablar
diferentes pensadores teológicos han investigado, han sacado producto de su trabajo, hermanos, que saber que una viejita, ¿sí?, que una mujer que fue apedreada, bueno, no, una pedrada, ¿no?, cuando era joven, ahora Dios la inspira y le da la información que tú y yo deberíamos de saber si hubiésemos leído, ¿sí?, los escritos de la hermana White. Hermanos, estamos rebajando el espíritu de profecía al hacer esto. Estamos insultando su presencia. Y esto, hermanos, es muy doloroso para Cristo Jesús. Fíjate, mi hermano, lo que te voy a decir ahora. Y es triste esta parte. Creo yo, hermanos, que más del 80% de los pastores habrán leído la cita que yo te he presentado ahora, que mi hermano le presentó en ese tiempo al pastor. Pregunta: si el 80%, en mi opinión, han leído esta cita bíblica, porque no está escondida, está a la luz del día, si lo han leído, ¿por qué no confían en la hermana White? ¿Por qué no confían, hermano? Esto es soberbia. Esto es soberbia y arrogancia de muchos. Y en este caso, de muchos pastores adventistas que no quieren enseñar que la hermana White es palabra de Dios. Y escucha lo que te voy a decir ahora, hermano. Otra cosa muy fuerte, hermano. Entre tú y yo solamente. Entre tú y yo. Fíjate esto, hermano. Fíjate esto. Fíjate esto. Si los pastores adventistas del séptimo día no predican la verdad a través también del espíritu de profecía, están llevando a mucha gente a la perdición. Y Dios, ¿sí?, le va a reclamar la sangre de aquellos que se pierdan. A los pastores que no predican la verdad presente de nuestros días, revelada a través del espíritu de profecía. Repito, hay pastores que no están haciendo su trabajo y tú y yo tenemos que demandar ese trabajo de ellos. No permita que se suban a nuestros púlpitos ancianos y pastores, ¿sí?, que no llevan completamente la palabra de Dios y en ella está el espíritu de profecía, que van allá a hablar sermoncitos, hermanos, que van solamente a discutir temas que son evangélicos, que cualquier iglesia vecina, cualquier iglesia de otra comunidad cristiana los predica y hasta mucho mejor. No, hermanos, confiemos en el espíritu de profecía como iglesia. Hermanos, derribemos toda barrera, toda animosidad, hermanos. Hermanos, quitémonos de nuestros ojos esa venda, hermanos, que nos está impidiendo ver las riquezas que hay detrás del espíritu de profecía, hermanos. Y al igual que en Hechos 2, y con esto termino, hermanos, esta parte. ¿Os acordáis que en Hechos 8, se nos habla del eunuco? Este eunuco no sabía lo que estaba pasando en Israel, ¿sí?, sobre Cristo. Él escuchó algo, pero no sabía bien. Dice que el Espíritu envió a Felipe a hablar con este joven, con este hombre, ¿sí?, y le indicó todo lo que la Biblia hablaba sobre Cristo Jesús. Y cuando le entendió más la Biblia e entendió más sobre Jesús, él vino y dijo: mira, aquí está el agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hermanos, nosotros hoy en día no tenemos que ser rebautizados cuando reconozcamos el poder y la autoridad del espíritu de profecía. No. Solamente tenemos que reconocer, hermanos, y de una u otra forma, hermanos, de una forma espiritual, volver a nacer en Cristo Jesús y reconocer esa luz que Él nos da a través del espíritu de profecía. Hermano, ¿tú entiendes esto, hermano? Por favor, entiéndelo, enamórate
del espíritu de profecía. Fomenta, comenta, habla, predica del espíritu de profecía. Y así Dios te va a enriquecer completamente. Confía en la misma palabra de Dios a través del espíritu de profecía. Hermanos, gracias por escucharme ahora. Esta primera parte, por favor, suscríbete, hermanos. Quiero hacer aquí un alto, un paro, hermanos. No solamente escuches lo que te he dicho. Por favor, necesitamos que te suscribas para que este canal pueda crecer. Necesitamos, hermano, que tú puedas comentar, que tú puedas darle a like, por favor, que podamos crecer como comunidad para que también otros puedan llegar, ¿me entiende?, a escuchar este mensaje. ¿Por qué es importante comentar y hacer like? Porque después Google presenta este canal como primera opción o una segunda opción a otros que busquen un tema como este. Si no hay likes, si no hay comentarios, si no hay suscripciones, entonces Google pensará que estos temas no valen para nada. Por favor, suscríbete, dale a like, comenta, repárteselo a otro, envíeselo por lo menos a una persona, por lo menos. Y verás tú que vamos a seguir creciendo. Gracias, hermano, por tu tiempo. Y ahora pasaremos a la segunda parte, que se llama Meditemos en sus escritos. Gracias. Gracias, hermanos, por estar aquí una vez más en nuestro segmento Meditemos en sus escritos. Ahora vamos a continuar con la tarea que dejamos la semana pasada y dijimos que los temas eran el deber frente al tiempo de angustia y también golpes misteriosos. Dentro del deber frente al tiempo de angustia se nos habla de nuestro deber, tanto espiritual como financiero, especialmente en el tiempo de angustia, para poder apoyar, ¿sí?, a la iglesia y a la verdad, para que esta verdad se pueda esparcir a otras personas. El texto que hemos elegido se encuentra en Primeros Escritos, página 56, párrafo 1, y dice lo siguiente: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Hermanos, muy buenos consejos en el que en el final tenemos que confiar completamente en Dios y dejar que Él sea el que guíe nuestros corazones y también nuestra parte material. El siguiente tema, hermanos, que vamos a ver son golpes misteriosos. Se nos habla, hermanos, de que en el tiempo de la hermana White había unos golpes existentes que se le decía que venía de parte de Dios, y la hermana White entonces aclara que no venía de parte de Dios, sino que venía de parte del diablo. ¿Ok? El párrafo que hemos elegido se encuentra en la página 59, párrafo 2, y dice lo siguiente: pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Hermanos, un tema muy interesante en el que el diablo se estaba manifestando, no Dios, el diablo y sus ángeles, no Dios, y por lo tanto tenemos que estar atentos a diferenciar lo que es obra de Dios y lo que es obra del enemigo y confiar plenamente en Dios. Hermanos, los siguientes temas, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, hermanos, son
los siguientes: los mensajeros y la marca de la bestia. Gracias por estar ahí. Vamos, hermanos, a seguir hablando, comentando sobre la hermana White. Y por favor, dale a like, suscríbete, comenta, para que así podamos crecer. Bendiciones en Cristo Jesús. Adiós.